Sí. Al igual que ya ustedes saben que por la relación carga-tamaño y también tiene que ver mucho la electronegatividad, el poder polarizante de lo que era un ácido. Entonces podemos decir, si es muy alto ese poder polarizante, el ácido es duro. Y si ese poder polarizante es menor, entonces el ácido es blando. Igual ocurre con el caso de las bases. Acuérdense que las bases son los átomos de los ligandos que van a aportar el par de electrones. Claro, entonces esas bases que son átomos donadores pueden ser poco polarizables, que es cuando contiene cuando ese átomo donador de electrones tiene electronegatividades altas y radios pequeños. Y ese cometido, como lo dicen ahí, lo llena el flúor, el nitrógeno y el oxígeno, que son los mismos elementos, ¿verdad? Los mismos átomos que forman parte de qué tipo de fuerzas, de qué tipo de fuerzas intermoleculares. Puentes de hidrógeno. Exacto, los puentes de hidrógeno. ¿Ah? Entonces, un puente de hidrógeno es en sí un enlace coordinado. Es un enlace covalente coordinado donde el par de electrones lo suministra estos elementos y el hidrógeno, acuérdense que está en forma de protón, o sea, desprovisto de electrones para formar el enlace. Por lo tanto, el par de electrones lo suministra son estos átomos. Luego también las bases pueden ser blandas, igual que en el caso de los ácidos, donde es polarizable. Es polarizable, o sea, por el ácido. Entonces es un átomo donador de electrones con radios grandes, por ejemplo, el yodo. ¿Ya? El yodo, en el caso de los halógenos, también el fósforo y el azufre. Y electronegatividad es más baja. Entonces ahora vamos a analizar la molécula de carbonilo. ¿Ya? Ya les dije que ese óxido de carbono, en el campo de la química inorgánica, más específicamente en el campo de la química de coordinación, que vamos a iniciar la otra semana, entonces se recibe el nombre de carbonilo. Inclusive yo en mi tesis doctoral, yo trabajé con carbonilo y acuérdense que ese es un gas y inclusive es tóxico para nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros respiramos monóxido de carbono? O sea, el carbonilo, la molécula. La muerte lenta. Claro, ¿verdad? Eso nos provoca la muerte, porque el carbonilo, esa molécula, al igual que el oxígeno, tiene la particularidad de enlazarse. Tenemos a la molécula a la hemoglobina. Fíjense que eso ustedes la van a estudiar en bioquímica, que es la molécula que transporta el oxígeno a la célula. Entonces, claro, como va desplazando al oxígeno de lo que es la oxihemoglobina, y claro, llega a un punto donde nos falta, no llega el oxígeno a la célula y eso nos provoca la muerte. Entonces, muchas personas han muerto. Bueno, aquí en Panamá no se ve, pero en los países de clima templado y frío sí, porque cuando unas calderas, o sea, estos aparatos que dan calor, ¿verdad? En los meses de invierno, entonces si no funcionan bien la combustión, entonces emana el monóxido de carbono y claro, por lo general sobreviene esta muerte cuando las personas duermen, porque no se dan cuenta porque esto cuando entra a la sangre el carbonilo, se une a la hemoglobina, te da como un sueño, es como una muerte dulce porque te da sueño, quedas como de una manera placentera hasta que quedas, pierdes la conciencia y ya encuentran muertas las personas, otras, o sea que la misma persona no se dan cuenta, porque claro, si tú estás durmiendo o sea, es algo placentero, no es que te vas a asfixiar, que sientes eso, no, o sea que poco a poco va perdiendo el conocimiento. Entonces, aquí, como yo les decía, que ustedes tienen que investigar el diagrama de orbitales moleculares del monóxido, o sea, del carbonilo, de esta molécula, porque si ustedes hacen la estructura de Lewis de esta molécula, van a encontrar un triple enlace entre el carbono y el oxígeno. La estructura de Lewis, acuérdense, pero esa estructura de Lewis está en consonancia. Acuérdense que la estructura de Lewis es lo que es la teoría de enlace-valencia. Y
Si hace la estructura de Lewis que no está ahí, el carbono, tanto el carbono como el oxígeno, tiene un par de electrones no compartidos. Entonces, cualquiera de ellos actuar como una base de Lewis. Claro, el carbonilo sería una base débil, una base blanda, y el oxígeno una base dura, por las características, ya yo les dije, de el tamaño, la electronegatividad y la carga, la relación carga-tamaño. Y ahí ya claro, ustedes ven el negativo y el positivo es la carga formal, ¿verdad? La carga formal y eso nos está diciendo si la carga formal del carbono es negativo, es ese par de electrones que está accesible para poderlo transferir a un ácido de Lewis. O sea que el par de electrones del oxígeno, ustedes van a ver que no participa. Ese está mucho más abajo, inclusive de los pares de electrones enlazantes que están en orbitales moleculares enlazantes y por lo tanto no son accesibles. Entonces ese par de electrones en el carbono, ese sería el HOMO, ¿verdad? El HOMO, el orbital molecular más altamente ocupado, que puede entonces transferirse a un ácido de Lewis. Entonces el átomo de par de electrones y por lo tanto es una base blanda, ¿verdad? Porque el carbono por sus características queda clasificada como una base blanda. Entonces si se van al dióxido de carbono es todo lo contrario. El dióxido de carbono, que hay otro oxígeno más, ya no va a actuar como una base, sino como un ácido. Por lo tanto, él va a aportar, son orbitales vacíos. Los pi antienlazantes están vacíos. Entonces, claro, ahí ustedes van a ver que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. También ustedes tienen que investigar ahí el diagrama de orbitales moleculares para percatarse de la formación, cómo se forma ese orbital pi antienlazante. Tiene mayor, vamos a decir, mayor composición de qué orbitales atómicos, si los del oxígeno o del carbono, pero claro, ahí va a ser el oxígeno, porque ¿por qué no puede ser el carbono ahí? El carbono es el átomo central y está utilizando ¿qué tipo de hibridación hay? ¿Qué tipo de hibridación? El carbono. Acuérdense que todo esto se explica a través de las teorías de enlace. SP, ¿todos están de acuerdo? No, SP2. SP2. ¿Cómo? SP2. No, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque si ustedes hacen la estructura de Lewis, acuérdense, ya les dije, la teoría de Lewis se complementa SP porque esa es una molécula lineal. Donde el carbono utiliza los orbitales híbridos SP para formar con un electrón orbital P del oxígeno, 2 enlaces sigma. Pero él, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4. Entonces tiene un electrón en cada uno de los 2 orbitales P que no participan en la formación de los orbitales híbridos, y esos son los que utiliza para formar un enlace pi, ¿verdad? Acuérdense que tanto el carbono como el oxígeno son elementos del segundo periodo donde la formación de un enlace pi está favorecida, de pi. Entonces se forman 2 enlaces pi. Entonces, claro, ahí ustedes tienen a través de ese diagrama de orbitales moleculares, igual que en el carbonilo, cuáles de los 2 átomos a través de los cuales se va a formar el enlace, ¿verdad? El enlace coordinado. ¿Vemos? A través del oxígeno es lo más probable, ¿no? Y se utiliza sus orbitales pi antienlazantes, que ya no sería el HOMO, sino que ya no es el HOMO, sino el HUMO, el orbital molecular más bajamente en energía que está desocupado. Es decir, para aceptar un par de electrones de otra especie que va a actuar como base de Lewis. Y con respecto a esto, ya para irles diciendo, porque ya la otra semana empezamos, y acuérdense que esto es un tema que a ustedes les cuesta, y yo por eso que voy diciéndole, te vayan anotando, porque se les va a hacer más fácil los siguientes capítulos. El carbonilo que ustedes ven, que ahí explicábamos que actúa como una base de Lewis, y desde el punto de vista de
del modelo de Pearson tenemos es una base blanda, porque es el carbono el que aporta el par de electrones. También él puede actuar como ¿qué? Como un ácido. Él puede aceptar un par de electrones de un metal. Cuando tenemos metales ricos en electrones, entonces por sus bajos estados de oxidación, entonces esos metales se estabilizan dándole densidad electrónica. Eso se le llama retrodonación. Retrodonación, porque cuando visualizamos el enlace químico coordinado, covalente coordinado, el par de electrones lo aporta el ligando, ¿no es así? A través de su átomo donador. Y el metal o el ion metálico es el que aporta el orbital vacío. Pero aquí ocurre todo lo contrario. El metal o el ion metálico aporta los electrones y es el ligando que lo acepta a través de un orbital vacío. Entonces también el diagrama de orbitales moleculares, cuando lo van a hacer, lo van a investigar del carbonilo, él va a tener disponible, porque eso le puede venir en el examen, va a tener disponible orbitales vacíos, claro que energéticamente está favorecido, o sea, a una energía accesible para poder aceptar el par de electrones por parte del metal. Entonces eso se le llama la retrodonación. Vamos ahora entonces, claro que cuando nosotros tenemos, y sería un ácido duro, ya si saben que es un ácido duro, es a través del oxígeno, ¿no es así? A través del oxígeno que va a ocurrir el enlace. Y ya nosotros cuando definíamos los óxidos no metálicos, ¿qué decíamos? A través de una interpretación equivalente a la del cual es un óxido del cual, para el cual se transfiere, tenemos un protón, pero una interpretación equivalente, ¿cuál sería? Es un óxido que reacciona con una base, ¿verdad? Con una base, que en este caso sería el ion hidróxido, para formar el ion hidrógeno carbonato, ¿no es así? Que es lo que queda igual cuando él se une a una molécula de agua y luego da un protón en disolución, queda como el ion hidrógeno carbonato. Ahora piensen en la pregunta esta. Tenemos el ion tiocianato, ¿va? El ion tiocianato dice, ¿puede actuar como una base dura o como una base blanda? ¿Por qué? Vayan pensando, voy al baño un momentito. El que participa y me lo explica le voy a dar punto. ¿Ya alguien tiene la explicación? Sí, profe. Sí. ¿Quién me lo explica? Mora. Sí. Explíquelo. Bueno, ahí como podemos ver, el ion tiocianato, él en verdad tiene dos grupos que pueden actuar como base de Lewis. El nitrógeno o el azufre. Ambos de ellos tienen pares de electrones libres. ¿Cómo se percata de que el azufre y el nitrógeno pueden actuar como una base de Lewis? Porque ellos dos tienen electrones libres para poder compartir. Claro, cuando hacen la estructura de Lewis, acuérdense, inclusive le puede venir esa pregunta en el examen, un desarrollo, porque claro, dependiendo de si se coordina a través del azufre o el nitrógeno, el nombre cambia. Por ejemplo, se usa el isotiocianato o el ion tiocianato, ¿ya? Entonces, dependiendo si el azufre, eso lo vamos a explicar en las otras semanas,
Y cómo, por eso que ese ligando, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo se clasifica, perdón? ¿Cómo se clasifica? Ya acuérdense que usted tiene ya conocimientos porque ha dado el curso. ¿Cómo se le llaman a esos ligandos que tienen más de un átomo donador en su estructura, pues? Por ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? El amoníaco, ¿qué tipo de ligando es? Desde el punto de vista del número de monodentado. Monodentado, ¿verdad? Monodentado. Pero por tener, ¿cómo sería este ligando? Ambidentado, claro, porque se puede coordinar ya sea a través del azufre o a través del nitrógeno, ambidentado. Entonces, ya usted lo ha contestado. Entonces, ¿cómo actuaría como una base dura? ¿Cuando se coordina a través del nitrógeno o a través del azufre? Si fuera base dura, sería a través del nitrógeno. Sería a través del nitrógeno. Claro, porque ya hemos dicho por las características de polaridad, ¿verdad? Que es más polarizable o menos polarizable. Menos polarizable. Claro, un poco polarizable. El azufre, que es más polarizable, sería entonces la base blanda. La base blanda, ¿verdad? Entonces, claro, de todo eso lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, donde vamos a ir aprendiendo más. Pues entonces tiene 2 puntos adicionales. Vamos a seguir a la siguiente. Entonces, aquí ya tienen entonces una clasificación ya basada en los hechos experimentales, que es la constante de formación. Alguien que me explique eso, que ya yo lo expliqué ayer. Entonces, claro, cuando tenemos el enlace, o sea, cuando un ácido duro se une a una base dura, vemos el enlace es más tipo iónico, es más electrostático. En la medida de que se da la interacción ácido blando, base blando, entonces el enlace se torna más covalente. Entonces eso ya ténganlo presente, que la covalencia se da cuando tenemos esa interacción blando-blando. Claro, hay tenemos otros factores, tenemos que contribuyen a lo que es la energía libre de Gibbs, o sea, la energía libre. Por ejemplo, pueden ser, tenemos cómo se acomoda, vemos, esa interacción física que se tiene que dar entre el ácido y el base para que haya la interacción electrónica, también lo que son los impedimentos estéricos, ¿ya? Que haya, todo eso contribuye a la energía libre de Gibbs en una reacción, como también las interacciones que haya entre las especies y el disolvente donde se lleva a cabo la reacción. Entonces ahí tienen una clasificación, el hard, que son duros, los ácidos como las bases, blandos, soft, los ácidos y las bases, y tienen algunos que están en la línea fronteriza, borderline, o sea, en la frontera. Entonces, claro, toda esa clasificación se basa en hechos experimentales, basándonos en la constante de formación. Entonces, explíqueme un poquito a alguien esa constante de formación, que lo vamos a visualizar más adelante, inclusive cuando veamos las reacciones redox, porque tanto la formación de complejo como la formación de precipitado van a afectar lo que es el potencial redox de una reacción. Entonces, alguien que me explique esa constante de formación. Bueno, es una constante, voy a decírselo otra vez, es una constante de equilibrio. Acuérdense que el ion, muchos iones metálicos, acuérdense que se encuentran coordinados con moléculas de agua. Entonces, cuando ese ion, que es un ácido, se combina con un número determinado de ligandos para formar un complejo, eso lo hace a través de por etapas, desplazando en cada una de esas etapas a una molécula de agua que está en la esfera de coordinación interna de ese ion metálico. Y cada uno de esos
de esos pasos asociado a la formación del compuesto de coordinación, el complejo, lleva una constante de formación parcial, que es se denomina la beta. Entonces, claro, la constante de formación K final de formación es el producto de las constantes parciales de formación del complejo en cada una de las etapas. Entonces, claro, mientras mayor sea esa constante de formación, entonces más estable es el compuesto. O sea, el equilibrio estaría desplazado más hacia la derecha, hacia la formación. Son constantes con números elevados, ¿ya? Mucho mayores a 1, a diferencia de la constante de formación de los precipitados, que son valores muy pequeños. Las bases 10 tienen potencias negativas. Entonces aquí entramos pues lo mismo, aquí de manera con los colores le dice cuáles son los elementos que se comportan como duro, cuáles son los que se comportan como suave. Acuérdense que eso no se aprende de memoria, y cuáles son los que tienen ese comportamiento intermedio que están en la frontera entre lo duro y lo suave. Entonces todo esto se ha basado en hechos experimentales, toda esta, vamos a decir, estas conclusiones, conclusión del clasificar en duro, blando y carácter intermedio, se basa en los hechos que se han observado experimentalmente. Entonces, el modelo de Pearson de duro-blando permite explicar también reacciones que con otros modelos no se explican. Por ejemplo, ¿en qué sentido van las siguientes reacciones y por qué? Por ejemplo, claro, ahí van de manera que vaya hacia la formación de de que se dé esa interacción duro favorece. Por ejemplo, en la primera, el yoduro de litio más el fluoruro de cesio, pensaríamos que todos son compuestos iónicos, compuestos iónicos. ¿Y en qué sentido se desplaza? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque mire que ahí se está dando la formación de duro. El litio, acuérdense que es un elemento de los metales, el más pequeño del grupo 1. Entonces es un muy polarizante. ¿Ven? La relación carga-tamaño, esa carga de 1 más y ese pequeño lo hace muy polarizante, que se une al flúor, que es una que está poco polarizable. Entonces eso da una interacción duro. Y claro, nosotros pensaríamos que el fluoruro de litio es un compuesto completamente iónico. No, ahí se da una cierta ¿qué? Covalencia, y eso precipita, o sea, no es tan notorio experimentalmente, pero eso precipita algo, porque hay una cierta covalencia ahí en el enlace y esa sal no es completamente soluble en agua. Entonces, claro, la fuerza motriz de esa reacción es hacia la formación del fluoruro de litio. Y en la siguiente, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el cobre con carga 1 y el cobre con carga 1 es un ácido suave y el yodo es también blando. Ajá, entonces es blando la interacción en la izquierda. Bueno, ahí tenemos que investigar, todos investiguen esa reacción para ver hacia dónde se desplaza, porque ahí también tenemos que ver, tenemos los estados de oxidación del en el caso del, bueno, ahí no es, del cobre, sí, el cobre por lo general tiene, acuérdense que el cobre puede ser 2 más 1 más y 0. Cuando veamos en la siguiente, porque ¿qué observan ahí con respecto al estado de oxidación? Que cambia. Cambia. Aquí no podemos analizarlo a través del estado de oxidación porque ahí no cambia. Acuérdense que en el caso del óxido de cobre 2, ahí el estado de oxidación es 2. Y en el yoduro de cobre 2, ahí es 2, ¿no es así? Y en el caso del yoduro de cobre 1, ahí es 1. Y en el caso del óxido de cobre, el que tenemos en los productos es 1. O sea, ahí no hay cambio en el estado de oxidación. Ahí tenemos que ver por la interacción suave o duro. Nosotros decíamos ayer, bueno, el cobre es un elemento de ¿qué tipo?
es un elemento del bloque D, ¿verdad? Y acuérdense que cuando nosotros veíamos los óxidos, que lo clasificamos como anfótero, ácido o básico, veíamos que no era fácil determinar cuándo estos elementos del bloque D eran anfótero, cuándo era ácido y cuándo era básico. ¿Qué teníamos que tomar en cuenta ahí? El estado de oxidación. El cobre es un elemento que está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda de esos elementos del bloque D. Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, el estado de oxidación 2+ es el que favorece la formación de los óxidos anfóteros, ¿verdad? O sea que reacciona tanto con base o con ácido. Pero esto no es el caso. Pero ustedes fíjense inmediatamente en el caso del oxígeno. El oxígeno ya sabemos que es una base dura. Y en el caso del... ¿cuál es el otro? El yodo. El yodo es una base blanda, ¿no? Es una base blanda porque es un tamaño mucho mayor. Y vamos a ver el cobre. El cobre en cómo podemos clasificar el cobre. Esto lo tienen que ver con la tabla. O sea que está en la línea, el cobre da 2+, está en la línea esa fronteriza. Y el cobre 1+ es suave, ¿verdad? Es suave. El cobre 1+ estado de oxidación. Lo que yo le decía anteriormente era con respecto a la clasificación como óxido ácido, óxido blando, ácido básico o anfótero. Y en el estado de oxidación 2+, el cobre se comporta igual que el zinc. Bueno, con el zinc solamente tiene el estado de oxidación 2+, entonces tiene un carácter anfotérico. Y en el caso, por ejemplo, del cobalto y el níquel, el estado de oxidación que favorece el carácter anfótero es el 3+. Y en el resto de los elementos, por lo general, es el 4+ el que favorece. Entonces, ¿dónde se da esa interacción? Por ejemplo, decíamos que el cobre 1+ es blando, ¿eh? Es blando. ¿Y cuál de las bases es blanda? El yodo. El yodo. Entonces, claro, es como decía, se desplaza hacia la izquierda, porque tenemos el cobre 1+ y el yodo ahí blando, ¿ah? El blando. Porque acá el cobre 2+, que está en la línea, bueno, ahí está en la línea fronteriza, entonces igual está con el yodo, que es blando. Bueno, ahí tenemos que verlo con cuidado. Entonces, es lo que yo le decía anteriormente, ayer, que no es lo mismo decir duro y blando que fuerte y débil. Son dos cosas completamente distintas. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un ácido. ¿De qué tipo? Duro, porque tiene orbitales de naturaleza, ¿se acuerdan que lo veíamos? De naturaleza antienlazante disponible para aceptar electrones de una base. Entonces, pero a pesar de que es un ácido duro, es un ácido ¿de qué tipo? Débil. Ahí lo dice débil, porque acuérdense que cuando él se encuentra en agua forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, acuérdense que es un ácido débil, cuya disociación está dada por una constante de equilibrio. O sea que él no se disocia en un 100%. En cambio, el ion hidróxido y el ion fluoruro son bases duras. Acuérdense que se coordinan a través del oxígeno o a través del flúor, que ya decíamos que estos dos elementos, por sus características de tamaño, de radio y electronegatividad, son bases duras. Y el carácter es fuerte o débil. ¿Quién me explica eso? Ya eso es tema que hemos dado. El hidróxido sería fuerte y el fluoruro débil. Exacto. Acuérdense que el hidróxido es la base más fuerte que puede existir en agua, porque cuando yo tengo un ion óxido y lo combino en agua, se va hacia el
se nivela al ion hidróxido. ¿Se acuerdan del efecto nivelante y el efecto diferenciante? Todo eso viene en el examen, por eso que usted tiene, porque yo les voy a diseñar el examen de manera que se han estudiado, para que no sea memorístico. Entonces, y vea que han entendido. Y en cambio el ion fluoruro, acuérdense que proviene del ácido fluorhídrico, que es pero yo les decía, no siempre decimos si el ácido es débil, da una base más fuerte, pero en este caso no es porque el ácido fluorhídrico sea un ácido débil, la base conjugada va a ser una base fuerte, es una base también débil, y lo pueden comprobar cuando determinan la constante de basicidad, que va a tener un valor pequeño. Acuérdense que el valor de la constante es pequeño. ¿Cómo va a ser el pK? Si la constante de basicidad del ion fluoruro es pequeño, ¿cómo va a ser la constante de basicidad? ¿Tiende a ser positiva o negativa? El pK. Positiva. Positiva. Toda esa matemática yo les dije que tienen que tenerla en cuenta, porque yo les voy a hacer preguntas así, que son sencillas, pero tienen que haber estudiado, tienen que haberse esforzado, estudiado, tener las ideas claras, porque se van a confundir. Por ejemplo, una reacción en donde pareciera contradecir, tenemos estas interacciones duro-duro y blando-blando, es cuando hacemos reaccionar el ion, una sal de sulfito con el ácido fluorhídrico. ¿Qué va a ocurrir ahí? El ion sulfito, que es una base más fuerte, ¿verdad? Más fuerte que el flúor, el ion fluoruro va a desplazarlo del ácido fluorhídrico, a pesar de que ya sabemos que esa interacción hidrógeno-flúor es, termodinámica, si lo visualizamos con las interacciones, es factible porque el protón es una base, un ácido ¿de qué tipo? ¿Duro o blando? Duro, ¿verdad? Pues es un pequeño tamaño. Acuérdense que es la base más fuerte que puede existir, ¿verdad? Más fuerte porque es por el tamaño y y la carga, que es 1 más, pero él acepta con el caso del fluoruro, que él va a formar el enlace, entonces se favorece por la interacción duro-duro. O sea, por esta relación carga-tamaño va a ser un ácido duro que va a favorecer el enlace con la base dura que va a representar el ion fluoruro. Pero aún así, el ion sulfito va a desplazar, ¿verdad? Y va a formar el ion hidrógeno sulfito. El ion hidrógeno sulfito, donde se va a enlazar al protón el sulfito a través del azufre. Entonces, también puede explicar las reacciones de precipitación. En esas dos reacciones que ustedes visualizan ahí, entre el nitrato de plata y el cloruro de plata, el cloruro de sodio, ¿qué se va a formar ahí? ¿Qué se va a ver favorecido en esta reacción? Nitrato de sodio y acuoso, y sólido sería el cloruro de plata, que es insoluble. Claro que ahí está favoreciéndose esas interacciones. O sea, la reacción ahí, cloruro de plata, se va a formar ese sólido que se ve favorecido por las interacciones, duro, blando. Pero inclusive cuando ya tenemos el cloruro de plata como un sólido, le hacemos reaccionar con yoduro de potasio. Acuérdense que estas reacciones de precipitación son en realidad las reacciones de metátesis, donde son reacciones de intercambio entre secciones estructurales. Nosotros decimos de iones, pero en este caso ya el cloruro de plata es un sólido, no podemos hablar de iones. Entonces, aún así, hay un desplazamiento, o sea, el ácido que es el ion potasio, vemos, desplaza, o sea, es el que desplaza a la base, que es cloruro, ¿verdad? O sea, es asistida por la base yoduro, ¿verdad? O sea, el ácido, que es el ion potasio, entonces se va a unir, tenemos a
va a desplazar el ion cloruro, ¿verdad?, del cloruro de plata, y va entonces a favorecer la formación del precipitado yoduro de plata. O sea, que tiene una constante de KPS más negativa. O sea, se va a desplazar hacia la formación del yoduro de plata. Entonces, si ustedes lo ven por las interacciones, entonces se da por la interacción ácido blando y base blanda. Entonces, es así como. Claro, ese desplazamiento de una base por otra está asistida por ese ácido, por el ácido que es el ion potasio, donde va a favorecer entonces las interacciones duro-duro y blanda-blanda. Entonces las sales MX, ¿ya?, son insolubles en agua cuando M es blando. Por ejemplo, en el caso al final del bloque D, por ejemplo, estas sales de cobre y de plata y de mercurio se va a favorecer con el estado de oxidación más bajo, que es el 1+. Entonces son insolubles. Los mismos metales en estado de oxidación superior son solubles, por ejemplo, el oro 3+, el cobre 2+, y el mercurio 2+. Acuérdense que el mercurio en estado de oxidación 1+ es estructuralmente, o sea, es mercurio con el subíndice 2 y la carga 2+. Es como el ion peróxido y el ion disulfuro. O sea, dos átomos están unidos entre sí, es como si fuera un dímero. Y las dos cargas están repartidas entre los dos átomos. Por lo tanto, a cada uno le toca una carga de 1+. Entonces, en el caso de los sulfuros, son insolubles con metales en estado de oxidación 2+. Es todo lo contrario en el caso de los halógenos, de los halogenuros. Entonces ahí tenemos el sulfuro de cobalto 2, el de níquel, de plomo y de mercurio. En cambio, el sulfuro de calcio, que ya es un elemento del bloque S, es soluble, es completamente soluble. Entonces llegamos a este punto donde esto, por ejemplo, esta es la clasificación muy utilizada en geoquímica. Cuando ustedes dan química de la Tierra o geoquímica, hablan de la clasificación de Goldschmidt, o sea, de cómo se da la distribución terrestre, ¿verdad?, de los elementos químicos. O sea, en la naturaleza, cómo existen estos elementos. Entonces, ahí tenemos la clasificación en litófilos, ¿verdad?, calcófilos y siderófilos. Y vemos a los litófilos que los silicatos, los óxidos y los carbonatos, entonces están formando enlaces, o sea, se da una interacción, o sea, litio, vemos, por ejemplo, con el ion óxido. Entonces favorece, entonces, ven que esta distribución de los elementos en la corteza terrestre está en concordancia con esto de la interacción y blando. Por ejemplo, en el caso de los calcófilos, que ya entonces es como se encuentran distribuidos los sulfuros en la naturaleza, entonces ya entonces no se enlaza a cationes duros, sino suaves. Acuérdense que el azufre es una base dura, son menos metálicos y más voluminosos, o sea, su tamaño es mayor. Y así tenemos los siderófilos que se hayan combinados con el hierro. Dependiendo del estado de oxidación, puede tener un comportamiento duro o blando. Entonces, para finalizar pues este tema, vamos a ver diferentes tipos de reacciones ácido-base. Por ejemplo, ya ustedes conocen las reacciones de neutralización. Entonces, tenemos reacciones donde interviene un ácido y una base para dar sal y agua. Pero aquí se coloca que no siempre se forma agua en todas las reacciones. Por ejemplo, ¿en cuál de estas reacciones no se forma agua? En la de óxido de calcio y dióxido de azufre. Exacto. ¿Qué se forma ahí? Un sólido. Un sólido. ¿Cuál sería? El nombre del sólido, así. Sí, el nombre. O sea, ¿cuál sería? ¿Es una sal de qué tipo?
de Lux Flux, se escribe por ese modelo. No, yo le pregunto cuál es la sal. Si tengo óxido de calcio, claro, ahí es un modelo de qué tipo de Lux Flux, ¿verdad? Donde hay transferencia de iones óxido. Sulfito de calcio. Sulfito de calcio. El sulfito de calcio, eso es lo que quería que... Entonces, y así tenemos varios casos donde no se forma agua, no necesariamente tiene que formarse. Pero en el caso, por ejemplo, del pH, la primera reacción, ¿cuál sería el pH cuando lo miramos experimentalmente? 7. Sería 7. Teóricamente sería 7, ¿verdad? Pero ya sabemos que por efecto de la absorción de dióxido de carbono en el medio acuoso, esto disminuye el pH ligeramente a 6 puntos algo, ¿eh? Por el efecto de la absorción de... Acuérdense que cuando veíamos las reglas de Pauling, decíamos que en el caso del ácido, del oxoácido correspondiente, ¿verdad? Que al ácido sulfuroso, ¿verdad? En el caso del... Y también en el caso del ácido carbónico hay anomalías estructurales, porque son gases que intervienen, como es el dióxido de azufre, como también el dióxido de carbono. Entonces, vemos que el pK que nosotros pronosticamos con las reglas de Pauling no se ajusta a lo que se observa experimentalmente. Y eso tiene que ver con las anomalías estructurales de estos dos oxoácidos. En el caso del hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico, el pH, ¿cómo ustedes visualizan que sería? ¿Neutro, ácido o básico? ¿Cómo sería ahí? Neutro. ¿Todos están de acuerdo que es neutro? Y diría que ligeramente alcalino. Ligeramente básico. ¿Por qué alcalino? Porque el hidróxido de sodio es una base fuerte y el ácido sulfúrico también es fuerte, pero es menos fuerte que el... No, esa no es la explicación, esa no es la explicación. Acuérdense, ¿cuáles serían los productos de esa reacción? Sulfato de sodio. ¿Qué? Sulfato de sodio y agua. Ácido, y agua. ¿Qué pasa con el sulfato de sodio? El sodio es un ion inerte, ¿verdad? Proviene de una base fuerte, ya decíamos que no sufre reacción de hidrólisis. Pero en el caso del ion sulfato, ¿qué ocurre? ¿El ion sulfato no puede aceptar un protón del agua? Sí. Puede dar reacción de hidrólisis, puede aceptar un protón del agua dando iones de qué tipo, que determinan un pH básico, como dijo... Hidróxido. Hidróxido, por lo tanto daría un pH básico. Y es así como usted tiene. Y en la siguiente, ¿cuáles serían los productos? Fluoruro de sodio y agua. Y agua. Igual en este caso, el ion fluoruro puede presentar reacción de hidrólisis. ¿No es así? Aceptando un protón del agua y dando iones hidróxido. También sería un pH básico. Muy bien. También tenemos estas reacciones donde hay formación de gases, son reacciones ácido, donde tenemos un ácido y una sal básica, dando un ácido débil volátil. Vamos a por terminología de sal básica. ¿Cuáles serían las sal básicas aquí? El carbonato de calcio y el ion sulfito y el ion sulfito en el sulfito de bario. ¿Por qué eso de básica? Porque el ion carbonato puede aceptar un protón. Claro, para dar el hidrógeno carbonato y quedaría iones hidróxido. Y lo mismo ocurre con el ion sulfito.
Y claro, hay el ácido débil volátil, que sería el ácido carbónico y el ácido sulfuroso, que ya dijimos que es otro ácido cuyo pK determinado a través de las reglas empíricas de Paulino se ajusta a lo que observamos experimentalmente por las anomalías estructurales que sí nunca se ha detectado espectroscópicamente. Entonces existen como especies más complejas, por lo tanto tenemos que tomar eso en cuenta para determinar los que son los pK, las constantes de disociación de ese oxoácido. Y ahí le hacen la pregunta, ¿el sulfato de bario se puede disolver en ácido clorhídrico? Entonces ahí investiguen esa pregunta. Puede decir, no es lo mismo sulfito de bario que sulfato de bario, ¿eh? No es lo mismo. Acuérdense ahí que nosotros también veíamos en el caso de las interacciones en las entalpías de red, ¿verdad? Que veíamos el tamaño, tenemos tamaño anión, tamaño de catión, si favorece, o sea, que tengan un tamaño igual que favorece la precipitación o favorece la disolución, todo eso tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, en el caso de la reacción entre el sulfuro de plomo 2 y el ácido clorhídrico más calor, ¿por qué se ve favorecida esa reacción? Por la formación de qué sustancia gaseosa. El sulfuro de hidrógeno, no es así, el ácido sulfídrico, que es un gas. Es el que, ese gas, acuérdense que yo les dije que el huevo podrido huele a huevo podrido y que es nauseabundo ese hedor. Entonces hay otra pregunta que tienen que investigar, ¿se puede disolver el fosfato de calcio en ácido clorhídrico? Al igual que en el caso del sulfato de bario. Entonces le quedan para que ustedes investiguen. Entonces llegamos a las reacciones de hidrólisis que la hemos venido mencionando desde mucho tiempo atrás. Entonces el agua, estas reacciones de hidrólisis son aquellas donde el agua participa como un reactivo. Entonces en hemos colocado la reacción de autoprotólisis, ¿verdad?, del agua, donde da una base de Lewis. Es una base de Lewis porque acuérdense que puede coordinarse a través del oxígeno. Tenemos a un ácido. Entonces, en las reacciones de hidrólisis de compuestos moleculares como es el tricloruro de fósforo y el pentacloruro de fósforo, entonces ahí se da la formación del oxoácido. O sea, acuérdense que hay rupturas de enlace, como veíamos que en el caso de la hidrólisis del enlace fósforo, oxígeno, fósforo, ¿se acuerdan? Que yo creo que yo ayer, de lo rápido que le dije todo lo contrario, fósforo, oxígeno, fósforo, donde esos enlaces se rompen y es donde se libera la energía, ¿se acuerdan? Del ATP pasamos al ADP. Entonces, por la ruptura de esos enlaces, la hidrólisis, cuando se da la hidrólisis con agua de ese enlace y se desprende la energía, en el caso de la célula. Entonces, el caso, acuérdense que ahí se mantiene el estado de oxidación del fósforo, de 3 más en el tricloruro de fósforo, pasa a 3 más en el ácido fosforoso. Y en el caso del pentacloruro de fósforo, que es 5 más, pasa a 5 más en el ácido fosfórico. No hay cambio en el estado de oxidación. Pero en este caso, claro, tiene orbitales de vacío el fósforo que permite, tenemos el enlace ahí con vacío con el oxígeno que aporta el par de electrones. Yo les iba a preguntar, ¿ahí cuál sería el otro producto? Porque ese sería el único producto que hay ahí. ¿Cuál sería el otro producto en ese caso, jóvenes? Además del ácido fosforoso y el ácido fosfórico. ¿Cuáles serían los otros productos? El ácido clorhídrico, ¿no es así?
El ácido, acuérdense que el cloro lo tenemos presente como tricloruro de fósforo y como pentacloruro. Entonces el otro, pero ahí lo que queríamos ver es la formación del oxoácido. A diferencia, en el caso de el tetracloruro de silicio, al ser el silicio menos electronegativo que el fósforo, tiene menos carácter ácido. Por lo tanto, no evoluciona hasta la formación del oxoácido, sino hasta la formación del óxido, del dióxido de silicio. Entonces, eso se explica por el carácter menos electronegativo que tiene el silicio, dando características menos ácidas y por lo tanto no evoluciona la reacción de hidrólisis hasta la formación del oxoácido, sino hasta la formación del óxido. ¿Y quién me explica la de los cationes solvatados, los acuocationes? ¿Cómo se da esa hidrólisis? Mira que ya la hemos explicado muchas veces. Las moléculas de agua se coordinan con el metal, donde el metal aporta el orbital y las moléculas de agua donan el par de electrones. Sí, pero ese es el enlace, ¿eh? Pero ¿cómo se da ese proceso de hidrólisis que da la liberación de iones hidróneo en disolución? Acuérdense que eso va dando iones hidróneo, por lo tanto, cuando ustedes miden el pH de una disolución de una sal de hierro 3+, le va a dar un pH ácido, porque ahí en ese medio se está dando una reacción de hidrólisis. ¿Y de dónde proviene ese protón? De la autoprotólisis del agua, pues. Claro, de las aguas que están coordinadas. Acuérdense que por eso yo le decía, cuando veíamos la fuerza ácida, ácida de estos acuocationes, acuérdense que el modelo se ajustaba cuando eran elementos del bloque S, ¿verdad? El modelo iónico, que había una buena correlación entre el poder polarizante, ¿verdad? Y el pKa. Pero luego había un desajuste ahí, porque en el caso debido a ese enlace, tenemos ahí coordinado que se da entre el ion central y las moléculas de agua, donde ahí no podemos decir que es una interacción netamente electrostática, ya sea dipolo-dipolo, ion-ion, sino que es una interacción covalente, donde se da una cierta covalencia en el enlace. Acuérdense, una cierta covalencia, una deslocalización de la carga, ¿verdad? hacia los ligandos, y que hace que sea más fácilmente que se pierda ese protón, ¿verdad? de la molécula de agua. O sea, hace más factible, por lo tanto aumenta las características ácidas de estos acuocationes. Entonces eso es lo que quería que me dijesen. Y luego los aniones que provienen de un ácido débil, ya lo veíamos anteriormente. Las sales de carbonato decíamos que son sales básicas porque dan iones hidróxido a través de la reacción de hidrólisis. O sea, el ion carbonato más la molécula de agua da el ion hidrógeno carbonato más iones hidróxido. Entonces, en las reacciones de los óxidos en agua, ya lo decíamos, con un óxido, cuando decíamos la definición de un óxido metálico, ¿de qué tipo es el ácido básico? Metálico es un óxido básico. Básico. ¿Y cómo habíamos definido ese óxido básico? ¿Cómo habíamos definido el óxido básico? Sí, ya lo he dicho varias veces. Era aquel que cuando reaccionaba en agua se formaban iones y hidróxido, o aquel que reaccionaba con un ácido fuerte. Con un ácido, ¿verdad? Aquel que reacciona con iones hidróneo, ¿verdad? Con iones hidróneo, o sea, acuérdense que decíamos que para el cual se transfiere un protón, por lo tanto da iones hidróxido. Entonces por eso se forma un hidróxido. Pero miren, cuando la relación carga-tamaño es muy elevada, no hay reacción. O sea, hay óxidos que no reaccionan por eso, porque esa relación carga-tamaño es alta. Entonces van a investigar, pues, si en esos casos se da en alguno de estos casos de
estos tres óxidos. Los tres dan reacción o en alguno de ellos, por la relación carga-tamaño, al ser elevada, no se da la formación del hidróxido correspondiente. Y del óxido no metálico más agua, ya sabemos que da el oxoácido. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono más agua, ¿cuál sería el producto ahí? Ácido carbónico. El ácido carbónico, que ya ustedes saben que si luego da iones, protones, se convierte en el ion hidrógeno carbonato, ¿verdad? El ion hidrógeno carbonato, que puede reaccionar entonces con una base, ¿verdad? Como el ion hidróxido. Entonces, también ya nosotros habíamos mencionado las reacciones de disgregación, ¿se acuerdan? Las reacciones a fusión a través del modelo de Luflug, entonces que permite obtener especies solubles a partir de otras insolubles. Entonces, estas reacciones de disgregación que luego vamos a retomar también, tenemos con las reacciones redox, porque hay de varios tipos. Este es un mundo en lo que es la mineralogía. Acuérdense que ya yo les había dicho en la introducción el semestre pasado que la química inorgánica es la rama de la química más antigua, porque inclusive, o sea, está enfocada a lo que es la minería desde tiempos mucho atrás. Pues así nació la química inorgánica. Entonces, desde el punto de vista del trabajo en mineralogía, muchas veces queremos solubilizar sustancias y para esto entonces combinamos con diferentes reactivos. Entonces, cuando utilizamos en estas disgregaciones la sal esta ácida de sulfato, hidrógeno sulfato de potasio, se le llama ácida y se utiliza para atacar óxidos básicos o anfóteros. Ven que en realidad cuando nosotros utilizamos en estas reacciones tienen la característica que se utiliza calor, o sea, se llevan a cabo por calentamiento, pero cuando nosotros entonces utilizamos esta sal de hidrógeno sulfato de potasio, finalmente lo que utilizamos es o sea, el reactivo ahí que se combina con el óxido, ¿verdad? Que sería un óxido básico o anfótero, puede también ser, es el óxido ácido, que es el trióxido de azufre. El trióxido de azufre por las reacciones de descomposición. Primero ahí se lleva a cabo una reacción de condensación. ¿Se acuerdan de las reacciones de condensación? Donde se libera agua, por ejemplo, de las sales ácidas, de estos elementos del bloque P, y luego al seguir calentando entonces se libera el trióxido de azufre, que es el que se va a combinar con el óxido básico o anfótero. En este caso yo creo que el óxido de cromo 3 anfótero, y se va a formar lo que es el sulfato de cromo 3, que es soluble en agua, porque eso es lo que se espera. ¿Se acuerdan con el titanilo? Son especies que se solubilizan luego en un determinado medio. Por ejemplo, el titanilo, ¿en qué medio era soluble? El titanilo que permitía entonces obtener otros estados de oxidación del titanio. Estas sales era sulfato de titanilo, no me acuerdo del contranión. El titanilo es el catión, ¿verdad? Estas sales son solubles, en ese caso era en ácido sulfúrico diluido. Entonces ahí, por ejemplo, en el caso de la reacción entre el hidrógeno sulfato de potasio y el dióxido de titanio, ¿cuál sería ahí la reacción? El producto, perdón, ¿cuál sería el producto? Si lo acabo de mencionar, Oveni. ¿Cuál sería el producto? Ahí el sulfato de titanilo. Mira que ahí mismo lo teníamos y yo estaba visualizando el sulfato de titanilo. ¿Se acuerdan? El modelo de Luflug. Entonces, ¿cuál sería ahí el óxido básico? ¿Cuál sería el óxido básico ahí? El óxido de titanio. El dióxido de titanio. Acuérdense que pero el titanio, al ser muy polarizante 4+, no puede perder el segundo ion óxido, o sea, más pierde uno y queda como el ion titanilo, el TiO con 2 cargas positivas.
Entonces ese es el ion que se va a unir al ion sulfato, ¿verdad?, con el trióxido de azufre. Acuérdense que ese hidrógeno sulfato de potasio se descompone finalmente dando una sal de sulfato de potasio más el trióxido de azufre. Entonces, claro, el producto formado, a diferencia del sulfato de cromo 3, que es soluble en agua, este va a ser soluble en ácido sulfúrico diluido. Entonces, claro, eso nos permite hacer reacciones redox para obtener otra especie, tenemos de titanio, en otros estados de oxidación, por ejemplo el 3+, haciendo una reacción redox con zinc, adicionando zinc metálico, entonces ahí se lleva una reacción de reducción del titanio de 4+ a 3+. Y ahí ustedes van a investigar para atacar el fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio hace falta utilizar ya no diluido, sino ácido sulfúrico concentrado. Entonces van a investigar por qué. Entonces, cuando utilizamos en lugar de la sal de hidrógeno sulfato, ¿ah?, de potasio, que se llama ácida esa disgregación, utilizamos carbonato de sodio, entonces se le llama una disgregación básica y se utiliza para atacar ya no óxidos básicos, sino ácidos, y también aquellos que tienen carácter anfótero, como es el caso del óxido de cromo 3. Entonces ahí los productos, entonces sería el silicato de sodio y el cromito de sodio. Acuérdense que es una reacción que se puede explicar por el modelo de Luflug. Y cuando se utiliza el fluoruro de hidrógeno se dice que es fluorante. Y en este caso se utiliza para atacar el vidrio y los silicatos. Entonces ahí el ácido sulfúrico se utiliza como deshidratante para absorber el agua del medio. Entonces llegamos a las reacciones de descomposición térmica, donde se forma una especie volátil, ¿eh? O sea, sal más el calor, un ácido más una base, donde una de las dos es volátil. Por ejemplo, en el caso de la descomposición del carbonato de bario, se forma el óxido de bario más el dióxido de carbono, que es el gas, ¿verdad? El óxido ácido es el gas. El óxido ácido, ¿eh?, es el gas. Cuando calentamos cloruro de amonio, ¿cuáles serían los productos? Ácido clorhídrico, ¿y qué más? Amoníaco, ¿eh? Amoníaco. Amoníaco. ¿Y cuál de los dos es volátil? El amoníaco. Los dos son volátiles, ¿verdad? Tanto el amoníaco como el cloruro de hidrógeno son volátiles. En este caso, los dos son volátiles. No es uno solamente, sino los dos. Y así se van a la otra, carbonato de amonio. Entonces, ¿cuáles serían los productos ahí? En el caso del carbonato de amonio. Dióxido de carbono y amoníaco. Exacto, dióxido de carbono, amoníaco y agua, ¿eh? Serían los tres productos. Entonces, en el caso de las sales hidratadas, por ejemplo, esta de calcio, donde ambas, y la de aluminio, que están hidratados con 6 moléculas de agua, miren que cuando llevamos a cabo la reacción de descomposición, tenemos diferentes productos. En el caso de la sal hidratada de calcio, del cloruro de calcio, se forma la sal anhidra más las 6 moléculas de agua se liberan. Pero en el caso del cloruro de aluminio no. ¿Qué se forma? El óxido y se libera el cloruro de hidrógeno. ¿De qué depende que se dé una u otra reacción? En estas reacciones de descomposición, que sea la formación de la sal anhidra o la formación del óxido. ¿No se imaginan a qué se debe eso? Tienen que investigar, pero les doy una pista. Tiene que ver con el poder polarizante, ¿verdad? El poder polarizante mayor que tiene el aluminio. Entonces eso hace que sea diferente la reacción. Tiene que ver con el carácter polarizante del
metal. Y luego en el caso del hidróxido, las reacciones de composición, acuérdense que da el óxido más agua, de la sal ácida más el calor, acuérdense que dan las reacciones de condensación que ya habíamos visto. Y en el caso de esta sal básica más calor, se da el óxido más agua. Entonces le queda de investigar esta reacción de composición de las llamadas, son carbonatos básicos, de las malaquitas. Es la malaquita, así se le llama a este mineral, y que muchas veces se utilizan en soldadura. Muchas veces se utiliza esta sustancia en soldadura, tiene esa aplicación. Entonces investiguen cuáles serían los productos de la descomposición de la malaquita. Y ya para terminar entonces teníamos que en las reacciones de precipitación, bueno, ya ustedes saben que se forma una especie insoluble. Y se acuerdan que yo les dije que repasara la cuestión de los radios cuando visualizamos esto de la formación de los sólidos con el enfoque de las entalpías de red de los compuestos iónicos. Entonces, cuando los iones tienen cargas similares, eso hace que que precipiten, es decir, la solubilidad disminuye. En cambio, cuando eso ocurre, entonces el carácter iónico, claro, disminuye y por eso la solubilidad en el medio. Falta un minuto. Pues generalmente salen de metales alcalinos y de ion amonio son solubles, pero ya yo les decía que a veces eso no es cierto. ¿Se acuerdan del fluoruro de litio? Que yo les decía, por esa característica del poder polarizante, eso tiene una cierta covalencia y por lo tanto no es soluble completamente en agua. Entonces generalmente son solubles los óxidos, insolubles, perdón, los óxidos, los sulfuros, los carbonatos y los hidróxidos. Y precipitados típicos ahí tienen de sulfato, cromato y los cloruros. Ya, acuérdense que ya veíamos en el caso cuando se favorecen estas reacciones por las interacciones duro-duro, ¿se acuerdan? Blanda-blanda, donde tenemos el desplazamiento de una base por otra asistida por un ácido y donde hay es una reacción de intercambio de secciones estructurales, entonces se favorece por la formación de un precipitado o de un complejo también. Y aquí tenemos las famosas reglas de solubilidad de los compuestos inorgánicos. Esto sí usted lo ven desde el primer año y esos son ya nosotros, ahí por ejemplo los hidróxidos son insolubles y los óxidos, excepto los de los grupos 1 y 2, porque ya lo decíamos, las sales de los metales alcalinos y de ion amonio son solubles. Pero esto no es cierto del todo. Y aquí terminamos esta presentación. Vamos entonces a la siguiente. Vamos a entrar entonces a otro tema, que son las reacciones de óxido-reducción, las llamadas reacciones redo. Decir reacciones redo o reacciones de óxido-reducción es lo mismo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Entonces, en las reacciones redo son reacciones donde hay transferencia total de electrones. Por lo tanto, hay cambio en el número de oxidación. El agente reductor es la especie que se oxida, es decir, que pierde electrones. Y la especie oxidante, o sea, la que actúa como agente oxidante, es la especie que se reduce, gana electrones. Entonces, para que esto ocurra, tiene que favorecerse termodinámicamente. Y termodinámicamente esto se da cuando el delta G de la reacción es menor a cero, es negativo. Entonces este proceso redox genera una corriente. Claro, lo vamos a ver con las celdas galvánicas. En las celdas galvánicas se genera una corriente que es la que nos da el delta E. El delta G, que para que la reacción sea factible, termodinámicamente espontánea, ese delta E, o sea, el cambio en el potencial entre la especie que se oxida y la que se reduce tiene que ser positivo, a diferencia del delta G. Porque, ya lo vemos ahí, el delta G está relacionado con el delta E de la reacción a través de esa relación matemática. Tienen que esto entenderlo bien porque le van a venir problemas, pero ya yo les dije que esto lo van a profundizar más en la química física. Vemos termodinámicamente esta es la relación, el delta G es igual a menos N F por el delta E.
donde N es el número de electrones intercambiados. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer aquí necesariamente? Si cuando van a aplicar las reglas empíricas de Pauli para determinar los pK y determinar el número de iones oxo que existen en el oxo ácido, ¿se acuerdan de la formulita esa? Para determinar el pK, tenían que hacer la estructura de Lewis. Aquí, ¿qué tienen que hacer para saber? A veces facilito visualizarlo mentalmente, pero otras veces no. ¿Qué tienen que hacer para determinar el número de electrones que intervienen en la reacción redox? ¿Qué tienen que hacer? Las semirreacciones. Tienen que hacer las semirreacciones, muy bien, para determinar N. Por lo tanto, si no determinan ese N bien, el cálculo le va a salir erróneo. Y claro, ahí la constante que relaciona el delta G con el delta E es la llamada constante de Faraday. ¿Ah? Y esa constante, que se denomina un faradio, tiene el valor, es una constante matemática que relaciona esas dos variables, ¿ah? esas dos magnitudes, ¿verdad? Termodinámica, que es el delta G y el delta E. ¿Qué tiene el valor? Muchas veces en los libros se encuentran el valor de 96.485, pero aquí se ha redondeado a 96.500 Joule sobre voltio. Entonces, claro, esa es la magnitud, la constante que nos permite desplazarnos de la termodinámica que dada por el delta G a lo que es la parte de la magnitud eléctrica, que es el delta E. Acuérdense que por la ley de Ohm, todo potencial está asociado a una corriente, ¿no es así? Una corriente por la ley de Ohm. Entonces, claro, ese delta E yo lo puedo determinar experimentalmente y eso es lo que nos va a permitir, vamos a decir, crear una tabla con los diferentes potenciales de un sinnúmero de semirreacciones, tomando como referencia una reacción redox, la cual se le asigna teóricamente un valor de 0, que ya ustedes saben que es el hidrógeno. El potencial redox, vemos de reducción del hidrógeno como protón a hidrógeno elemental, entonces se le asigna un valor teóricamente de 0. Entonces, todos los demás potenciales se calculan tomando como referencia ese valor, pero experimentalmente se calcula a través de utilizando una celda galvánica. Entonces, claro, el delta E es la diferencia de potencial. Entonces yo les pregunto, ¿cómo permite, el Joule, a qué sería igual aquí? Acuérdense que el Joule es una magnitud física derivada de otras magnitudes. ¿El Joule a qué sería igual? ¿A qué sería igual el Joule, jóvenes? Cuando ustedes hagan la deducción por lógica, acuérdense que yo les doy, desde que yo doy química general y hacemos el análisis dimensional, nosotros tenemos que trabajar con las unidades. Si ustedes trabajan con las unidades ahí, donde la constante de Faraday les sirve para hacer la interconvención de magnitudes termodinámicas, magnitudes eléctricas, claro, como yo puedo, para yo ir, acuérdense que el delta G es en Joule y el delta E en voltio, pero acuérdense que eso va multiplicado, el delta E por el Faraday, por la constante que es 96.500 Joule por voltio. Entonces, ¿a qué sería igual? Tenemos el Joule. Electrovoltio, profe. No. ¿Qué tengo que simplificar ahí? Las unidades de Joule no son kilogramos metros cuadrados entre segundo cuadrado. Bueno, es que ahí el Joule, acuérdense que el Joule es culombio, ¿ya? Culombio por metro. Entonces, en realidad ahí el Joule sobre voltio en realidad es culombio, ¿ah? Es culombio. Entonces, claro, cuando yo utilizo ahí bueno, es que ahí no. Estaba
Es que hay otra relación que es la ecuación de Nernst, ¿verdad? La ecuación de Nernst. No, aquí está bien. Porque aquí el joule y voltio, y claro, nos permite, claro, el delta E es en voltio. Por lo tanto, yo multiplico el delta E en voltio por la constante de Faraday, joule sobre voltio, me va a dar joule, que es el delta E. No, me fui más hacia adelante. Espérense un momentito que está alguien. ¿Quién está? Y no. Me voy a sudar en la cama. Dame un ratito. Dame un ratito y ni está prestando atención a la clase. No, si el profesor se fue. Dice que se va a cagar. El profesor se fue acá. Sí. ¿Tú estás escuchando al profesor? No se va, no está. Se fue. Me voy a cagar. Una persona que estaba... bueno, aquí no hay problema, lo ven, pero luego sí, en otra relación matemática, sí es diferente, porque esa constante de Faraday va multiplicada, va relacionada con la temperatura y la constante R. ¿Se acuerdan de la constante R? Jóvenes, la constante universal, que esa constante puede tener diferentes magnitudes dependiendo en qué relación matemática yo la utilice, termodinámicamente hablando. Por ejemplo, en esa ley de los gases, ¿se acuerda? La ley
de los gases, de la ley de los gases ideales. ¿Qué valor tenía la R? Le digo porque aquí lo vamos a utilizar, por eso, pero yo me adelanté. Sí. 0.82. 0,0821. Claro, 0,0, pero ¿cuáles eran las magnitudes ahí con ese valor? ¿Cuáles eran las magnitudes? ATM por litro, mol sobre mol por Kelvin. Claro, decímetros cúbicos por atmósfera, ¿verdad? Sobre mol Kelvin. Esas eran. Pero si yo la utilizo, por ejemplo, en una ecuación de Clausius-Clapeyron, como aquí en la ecuación de Nernst, que lo vamos a ver, ¿qué valor voy a ponerle? Me voy a poner esta igual de 0,082 decímetros cúbicos por atmósfera sobre mol Kelvin. No, usamos el de 8,314 Joule Kelvin sobre mol. Exactamente. Joule. 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Claro que cuando yo utilizo estas magnitudes, entonces, claro, la constante de Faraday, bueno, la puedo dejar igual. La puedo dejar igual porque aquí ya la estoy dando en Joule sobre voltio. Entonces, el Joule se simplifica con el Joule, ¿ya? Y el Kelvin se simplificaría con la temperatura. Y nos quedaría el voltio, que es como tiene que quedar en la ecuación de Nernst. Bien. Entonces, si la reacción es espontánea es porque tiene un delta G menor a 0 negativo y el delta E, por lo tanto, es positivo. Ya lo veía en la relación matemática que el delta G es igual a menos NF por el delta E. Entonces, si tenemos esta reacción redox global, ya la habíamos visto entre el cobre 2+, en disolución acuosa y el zinc, claro que eso se favorece espontáneamente por cuestiones de potenciales. O sea, la reacción es espontánea termodinámicamente, donde el delta G va a ser negativo, y el delta E positivo. Aquí podemos descomponer en las dos semirreacciones. La semirreacción de reducción, que es el cobre 2+ que se reduce, y ya veíamos diciendo que es porque su potencial de reducción estándar es más positivo. Es más positivo que el del zinc, que tiende a oxidarse. Entonces, claro, la diferencia de potencial dependerá de la facilidad que tengan las especies para ganar o perder electrones. Acuérdense que este potencial que va a tener, el delta E, se le llama la fuerza electromotriz de la celda, porque estos potenciales se miden a través de una celda, a través de las celdas, en este caso las celdas galvánicas. Entonces, cada especie tiene un potencial de reducción. Y ven que siempre se escribe, los potenciales en realidad se escriben en letra cursiva. La E va en letra cursiva. Entonces, en todo lo vamos a ver que no está cursivo, pero lo deben ustedes escribir en letra cursiva. Entonces, siempre cuando colocamos como su índice, siempre va en sentido de la reducción, aunque la especie se oxide, porque ya sabemos que en este caso el zinc se oxida, pero siempre se escribe la relación entre la especie oxidada y la especie reducida. O sea, cobre 2+, o sea, diagonal cobre. Zinc 2+, zinc, siempre, aunque la especie se oxide, se escribe en el sentido de la reducción. Y claro, los potenciales que se utilizan son los potenciales de reducción. Entonces, el delta E, que es el que yo voy a determinar de la reacción, es debido a la diferencia del potencial de la especie que se reduce, que en este caso sería el del cobre, que es más positivo, menos el potencial de la especie que se oxida, que en este caso es el zinc, que va a ser menos positivo. Por lo tanto, ahí la diferencia va a ser positiva, dándonos un delta E positivo. Entonces, ahí ya lo veíamos. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a ver que esta reacción es factible. Cuando ya hablamos de condiciones normales, o sea, condiciones estándar, entonces le ponemos ese supercerito ahí, que significa que estamos en condiciones estándar. Que vamos a ver posteriormente que en caso de concentraciones de especies, hablamos de 1 molar, o si es de un gas, como en el caso del hidrógeno, de una atmósfera.
Pero la temperatura de cuánto es, si hablamos de condiciones normales. La presión de una atmósfera, decíamos en el caso de los gases, como en el caso del hidrógeno, que está involucrado, aquí lo dice. Por ejemplo, en el caso, para hallar los potenciales estándar de cada especie, midiéndolo en una celda galvánica, se utiliza uno de referencia. En el caso es del hidrógeno. Acuérdense, aquí está la semirreacción redo, en el sentido de la reducción. O sea, dos iones hidrogenoides ganan 2 electrones para ir al hidrógeno molecular, ¿eh? En ese caso del potencial redo, que por definición, ¿verdad?, por definición es 0 voltios, entonces la concentración del ion hidrogenoide es 1 molar y la presión del hidrógeno es 1 atmósfera. Entonces, para ello ya dijimos que se construyen las pilas, o sea, las celdas galvánicas, para determinar. Tenemos los potenciales del resto de las especies. Uno es el de referencia, así que se le llama así. Un electrodo es el de referencia que nos permite determinar los otros potenciales, utilizando esa relación matemática, que la diferencia de potencial estándar sería el potencial de la especie que se reduce menos la especie que se oxide. Pero en el caso de los metales, que tienen potenciales muy negativos, entonces tienden a oxidarse. Ese sería 0 menos por menos, entonces le daría positivo. Entonces, por ejemplo, las reacciones de los metales en disoluciones ácidas. Entonces se halla el potencial de una otra especie. Y aquí tenemos el modelo experimental para determinar, tenemos los potenciales. Por ejemplo, en este caso se está utilizando para determinar el potencial de reducción estándar del zinc. Entonces, en uno de los electrodos es el de referencia, donde tengo un electrodo de platino, que es el de referencia, se sumerge en una disolución ácida de iones hidrogenoides, y claro, ahí entra hidrógeno. Eso se mantiene hidrógeno burbujeando, ¿verdad? Y ese electrono es el que se va a utilizar como referencia, ¿verdad? Y luego el electrodo de trabajo, que es el que yo voy a determinar el potencial de la especie involucrada en ese electrodo. En este caso, el zinc mismo constituye el electrodo, o sea, la superficie sólida, que es donde se va a llevar a cabo el intercambio de electrones, y se sumerge igualmente en una disolución de zinc 2+. Pero acuérdense que para eso se mantenga haya un equilibrio y compense las cargas. Se utiliza lo que es el puente salino para compensar las cargas, y se puede entonces llevar a cabo la transferencia de electrones desde el electrodo donde se pierden electrones, que es el zinc. Miren, la transferencia es un circuito cerrado y va hacia el otro electrodo, que es el que gana los electrones para reducirse, ¿verdad?, que es el H+ a hidrógeno elemental. Entonces, acuérdense que esto no es lo mismo una celda galvánica que una celda electrolítica. Igual que la celda galvánica, en la celda electrolítica existe un ánodo y un cátodo. Pero los signos del cátodo y el ánodo son distintos. Por ejemplo, aquí, ¿qué sería el cátodo? ¿Cuál sería el cátodo y el ánodo? Es así como se le llama el electrodo, ¿eh? La superficie sólida que está sumergida en la disolución. ¿Cuál sería el cátodo y cuál sería el ánodo? En este caso, en el electrodo constituido por el zinc, ahí se está llevando a cabo la oxidación. Entonces ese es el ánodo, ¿ah? El ánodo. Y acuérdense que el ánodo, ¿qué carga tiene ahí? Busca electroboom ya que lo está haciendo. Está viendo ahí un video. ¿El ánodo qué carga tiene? No lo puedo. Negativo. Negativa, ¿ah? Negativa, ¿verdad? Porque ahí se están perdiendo electrones. Entonces esa superficie electrónica se carga negativamente. Mira que de ahí salen electrones y va hacia el otro electrodo, que sería el
el cátodo, ¿va? Yeah. El cátodo que está cargado, ¿con qué carga? Electroboom. Como los electrones que llegan ahí se intercambian, o sea, pasan a disolución, se unen, o sea, cuando los iones hidrogenoides hacen contacto con el electrodo, ¿ya? Que está cargado, vemos que ya entonces está cargado, o sea, que lleva consigo electrones, por lo tanto, cuando él los toma y se forma hidrógeno, ¿con qué carga queda ese cátodo? ¿Con qué carga? FCI trips at around 5 milliamps, so let's try a 47 kilo and see if it trips the RCD. So don't Él sí quiere morir, do ¿eh? this at home. Electroboom. Now look at my voltage. Positiva, ¿no? Entonces, háganse la idea de que no es lo mismo cuando estamos frente a una celda galvánica que está frente a una celda electrolítica. En una celda galvánica, de una reacción química espontánea, se genera electrones, o sea, se genera corriente eléctrica y que nosotros detectamos a través de una diferencia de potencial. O sea, ponemos un voltímetro conectado a los dos electrodos y eso mide la diferencia de potencial, que es lo que nos dice que esa reacción es espontánea. O sea, el delta E lo medimos con el voltímetro y eso nos da un valor de 0,76 voltios, diciéndonos que es positivo, que es espontáneo. Pero si ese delta E, que es estándar, que es 0,76 voltios, es igual a 0, vemos a 0, que es el potencial, la especie que se reduce, es el de referencia, el hidrógeno, que es 0, teóricamente, menos el que estoy determinando, O sea, que es el en su incógnita, finalidad es enseñar ¿cuánto tiene que ser? electrónica, pero De menos en el caso, 0,76. Porque pues, se 0 electrocuta menos todo. por menos es 0,76 una es compilación 0,76. Eso está mal. Entonces es una así como se compilación. han determinado el resto de los potenciales. Entonces aquí lo tenemos. Ahora tenemos la reacción, ya no tenemos la reacción esa que veíamos espontánea entre el zinc y el cobre. La reacción entre el zinc y el cobre. Entonces acuérdense que el cobre se reduce y el zinc se oxida. Entonces, claro, la reacción donde ocurre la reducción es el cátodo y la reacción donde ocurre la oxidación es el ánodo. Entonces ya vimos los signos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que en el ánodo tiene carga negativa, que es donde salen los electrones, y en el caso del cátodo tiene carga positiva, porque lo toman, o sea, cuando los iones en disolución hacen contacto con la superficie, toman los electrones, se reducen, y ese electrodo queda con carga positiva. Esa queda con carga positiva, que no es lo mismo. Entonces, la lógica nos indica que en las celdas electrolíticas el cátodo tendría el mismo signo y el ánodo no. Entonces investiguen si igualmente en la celda electrolítica, ¿ustedes me están escuchando? Claro que no. Sí, profesor. Sí, investiguen si en la celda electrolítica en el cátodo ocurre también la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. Si se mantiene esas dos reacciones, o sea, igual, de partida le digo que el signo es diferente. El signo en el caso del ánodo sería positivo, porque la misma palabra lo dice. Ánodo, ¿qué quiere decir? Que en ese electrodo tenemos los aniones se acercan, pero para que los aniones se acerquen, ¿qué carga tiene que tener el electrodo? Porque los aniones, ¿de qué signo tienen? Negativo. Para que se acerquen al electrodo por interacción electrostática, ¿qué signo tiene que tener el ánodo? Positivo. Positivo, es todo lo contrario. Es positivo. Pero acuérdense que en una celda electrolítica es todo lo contrario. A través, ¿verdad?, de una
Si aquí una reacción química genera corriente eléctrica, es todo lo contrario. Yo aplico corriente eléctrica para que se lleve a cabo una reacción química. Es todo lo contrario. La celda galvánica que nos permite determinar los potenciales alrededor de todas las sustancias, de todas las especies, vamos, de una reacción espontánea, ¿ya? Genera energía eléctrica que se detecta a través de una diferencia de potencial y nos permite determinar los potenciales estándar de reducción de todas las especies, tomando como referencia el electrodo de hidrógeno, o sea, que tiene como electrodo, acuérdense, como electrodo del platino, hacemos burbujear hidrógeno y eso está sumergido en una disolución ácida de iones H+. Y en la celda electrolítica ocurre todo lo contrario. O sea, yo aplico igualmente a través del electrodo, aplico corriente eléctrica y esa corriente electриca entonces genera una reacción química, tanto en el ánodo como en el cátodo. Entonces, aquí tenemos, ya ¿a qué hora termina? ¿Ya terminó? Sí, Ya terminó. Sí. Ama para decirle que aquí, ¿se acuerdan de los... para determinar la fuerza ácida de los hidrácidos, teníamos que hacer ciclos termoquímicos para poder determinar, o sea, un ciclo termodinámico, cuáles son los factores que contribuyen a la capacidad que tiene un hidrácido de perder un protón. ¿Se acuerdan? Que ese es lo global, pero eso depende de factores más simples. Igual ocurre con el potencial de reducción, que va a depender de otras magnitudes termodinámicas, como es los delta H de sublimación, ¿verdad? El cambio de entalpía de sublimación, por ejemplo, de los metales, del litio, del sodio, el cesio y la plata. También va a depender del potencial o de la energía de ionización, que es la capacidad para perder electrones. Acuérdense que esto mide, claro, en el sentido inverso. Cuando medimos la pérdida de electrones, la oxidación, pero en el sentido inverso es la reducción. Acuérdense que los potenciales se miden en el sentido de la reducción, pero tienen que darse eso, la sublimación, termodinámicamente hablando, o sea, pasar del estado sólido al estado gaseoso, luego perder electrones y luego que ese ion se hidrate en disolución de un número determinado. Entonces, todo eso hace, todas esas contribuciones termodinámicas hacen menos positivo o más positivo el potencial redo. Entonces, ustedes se preguntarían que el cesio tendría que presentar, es el que está encerrado en rojo, el potencial de reducción más negativo, o sea, sería más propenso que el cesio perdiese un electrón, o sea, se oxide por ser menos electronegativo. Es el que está de último por arriba del francio en la tabla periódica. Pero ¿qué observan ahí? Que no es el más negativo. El más negativo es el primero. El primero, que es el litio. Entonces, ¿por qué ustedes creen que el litio, a pesar de que tiene una electronegatividad mayor, entonces la capacidad para perder el electrón es menor? Porque es más factible que se oxide. O sea, que el potencial de reducción es más negativo. ¿Por qué usted cree? No se imaginan, por la contribución de la energía de hidratación, la entalpía de hidratación, al ser un ion pequeño, esas interacciones electrostáticas entre el ion litio, cuando ya ha perdido un electrón, y las moléculas de agua, esas interacciones ion-dipolo se favorecen. Entonces, esa contribución, al ser muy exotérmica, mira, lo ven ahí, menos 520, que es mayor en el caso del cesio, que es menos 264. Entonces, eso hace que el potencial sea más negativo. Claro que a pesar de que el litio tenga una entalpía de sublimación y una energía de ionización mayor que el cesio, pero finalmente esas contribuciones positivas se compensan
con la entalpía de hidratación, que es de menos 520, a diferencia del cesio, que es menos 264. Y ven entonces el comportamiento distinto que tiene, por ejemplo, la plata con respecto al resto de los elementos del grupo 1. No es negativo, sino positivo. Por eso que es un elemento, es un metal inerte. ¿Por qué ustedes creen que se vuelve positivo? Por la energía de sublimación. Claro que es de la más alta, de los 4 es la más alta, 284. ¿Y cuál es la energía de ionización? Para que pierda un electrón, altísima, 735. Entonces eso lo hace, esas contribuciones termodinámicas al potencial son tan endotérmicas, tanto la entalpía de sublimación como la energía de ionización, y también que su electronegatividad. Acuérdense que nosotros vimos lo que es el efecto de apantallamiento, que determina el efecto del par inerte, ¿se acuerdan? Los componentes para la comprensión de la tabla periódica. Eso viene ya de los elementos, porque lo veíamos con los elementos del bloque P, pero eso ya nos viene con los elementos de transición. ¿Qué pasa con la plata? El efecto de apantallamiento de los orbitales 4D es mucho menor. Por lo tanto, ¿qué pasa con las energías? Eso tiene la carga nuclear efectiva, hace que sea menor o mayor. Mayor o menor, la carga nuclear efectiva, que hace que ese electrón, para que se pierda, sea más difícil. Si la energía de ionización aumenta es porque el electrón es mayor, la carga nuclear efectiva es mayor, porque el efecto de apantallamiento de los electrones en el subnivel 4D no es tan efectivo. Por ejemplo, de ahí nos viene entonces, que lo vamos a tratar posteriormente, lo que son los metales nobles, que son inertes a la oxidación. Entonces, aquí terminamos el día de hoy, y ya esto lo tenemos que terminar el día jueves de la siguiente semana. Vamos a ver quiénes llegaron tarde. ¿Quiénes llegaron tarde? Vamos a Aguilar Joel. No llegó. Aparicio Tiffany. Presente.